Ya se empezó a legislar, ya hay iniciativas acá en la Cámara que están en comisiones, pero que tenemos que sacar, tenemos que dictaminar para que pasen al Pleno y se aprueben. O sea, yo creo que no es un tema menor, es un tema de muchísima importancia que la ciudadanía y los propios legisladores tenemos que conocer. Ese sin duda es un tema fundamental. Ángeles, ¿nos puedes platicar o contarnos los estudios que se han hecho sobre este tema? ¿Qué tanto podemos decir que decisiones legislativas tienen o están relacionadas con actividades de cabildeo? Es decir, pues, ¿qué tan poderosos son los cabilderos? Los estudios más detallados son precisamente para el caso de Estados Unidos. Y aquí hay un debate, obviamente, y es un debate ideológico, sobre todo en los analistas, que parten de ciertas hipótesis a la hora de realizar dichos estudios. Por un lado, se dice que efectivamente hay una gran influencia en las decisiones que toman los legisladores, por el otro se dice que no. En realidad, si tú ves la evidencia a través de encuestas, a través del análisis del sentido de las decisiones legislativas, ha quedado claro que es marginal, en realidad, el tipo de influencia que pueden tener cuando median beneficios económicos para el legislador. Tiene más que ver su propio marco ideológico, es decir, a qué partido, a qué fracción y qué valores tiene, su historia legislativa y, en el caso muy particular de Estados Unidos, la intención de ser reelecto o ser electo a alguna otra posición. En el caso de Estados Unidos queda claro que no influye de manera, digamos, impuesta. Para el caso de México obviamente no tenemos estudios, pero si tú que eres un experto en opinión pública, que sabes cuáles son los resultados de los estudios de opinión pública que se han realizado entre los legisladores, sabes que el tema de la opinión pública es algo que ellos toman en cuenta a la hora de tomar decisiones. Esto podría servir como un indicador de qué tanto peso otras consideraciones podrían tener en sus decisiones. Bueno, y habría que añadir que en el caso de México, precisamente porque no hay reelección legislativa, tenemos una clase legislativa que es particularmente débil, es decir, no tiene la autonomía, no tiene la fuerza y el capital electoral para mantenerse en sus puestos, dado que tienen que dejar estas posiciones, y eso creo que además añade un elemento adicional que en la negociación con las grandes empresas pues son particularmente débiles. Muchas veces las empresas que están regulando pueden convertirse en las empresas que los están contratando 3 años después, ¿no? Entonces es uno de los problemas, me parece, que tiene que ver con la debilidad de la clase legislativa, simplemente por la ausencia de reelección, Claro. ¿no? Les quisiera hacer una pregunta a ambos. El registro de cabilderos, que es esta primera medida que todo mundo considera como indispensable para precisamente caminar, transitar a este ámbito de regulación del cabildeo, es una condición necesaria sin duda, pero ¿es una condición suficiente o realmente cuál sería el segundo paso? Yo creo que es la norma mínima, el registro de cabilderos es la norma mínima que debe haber en la legislación federal de cabildeo. El siguiente paso es no solamente que haya un registro, sino también que los cabilderos en qué temas van a trabajar, o sea, que haya una transparencia para la sociedad, para el escrutinio público, de en qué temas se están trabajando, con qué legisladores se están reuniendo, si están de alguna manera en Estados Unidos, en la ley de cabildeo, están permitidos hasta ciertos montos los viajes para que los legisladores conozcan de un sector en particular cuáles son sus necesidades, cuáles son lo que está requiriendo el sector, llámese un sector, el sector farmacéutico, está permitido en la ley de cabildeo. Entonces, de alguna manera, eso se tiene que poner en la iniciativa de ley, se tiene que trabajar en ese sentido, y yo creo que lo más importante es las penas en caso de que tanto cabilderos como legisladores se corrompan, que hayan penas, que haya sanciones penales y que hayan sanciones administrativas también, para que pues de alguna manera la gente, la ciudadanía, confíe tanto en los cabilderos como en los legisladores. Ángeles. Pues me parece que el registro de cabilderos sí es el primer paso, pero hablábamos que era un primer paso que en Estados Unidos tiene 134 años. Yo les mencionaba hace un momento que la última reforma en la ley de cabildeo, que es de 2007, incluye muchas modificaciones precisamente para sancionar a cualquier legislador o cabildero
que ejerza actividades de influencia indebida. Y aquí tendríamos que estar pensando, en el caso mexicano, en ir aprendiendo qué es lo que motivó esas reformas. Concretamente, por ejemplo, si ustedes recuerdan cuál es el contexto que en 2007 logró que se empujara esta reforma, tiene que ver con un escándalo de 2005, en donde un grupo de cabilderos que trabajaba a favor de los intereses de las tribus estadounidenses que tienen derecho a tener casinos, resultó que este grupo de cabilderos en realidad estaba trabajando en contra de los intereses de las tribus indígenas, les estaba cobrando de más y además estaba sacando dinero para ciertas campañas políticas. El Congreso, debido a la ley, tenía la facultad de investigar. Una vez que investigó, lo que hizo fue sancionar al cabildero mandándolo a la cárcel. Y el líder de la mayoría partidista en ese momento, que tuvo tratos con el cabildero, pues también tuvo que renunciar a su posición como legislador. Si revisamos esto, las sanciones, por ejemplo, sería un tema relevante para considerar en todas las propuestas de legislación, o la periodicidad con la que los cabilderos tienen que presentar reportes al Congreso, o la forma en la que definimos, por ejemplo, contactos de cabildeo. Esto significa si me reúno con un legislador o si me reúno con 3 legisladores distintos, ¿es un contacto o son varios? O si debe haber un límite en la cantidad de dinero que un cabildero puede gastar, por ejemplo, al invitar a comer a un legislador, o si se le puede invitar al legislador o a cualquiera de sus asesores a realizar una visita a algún lugar en particular fuera de la Cámara, con gastos pagados a fin de que pueda ver de manera directa la realidad que está ocurriendo alrededor de cierto tema en cierto lugar. En fin, es una serie muy grande de temas que tendremos que revisar, no solo como ya se legisló, sino aquellos temas que generaron debate y, por supuesto, la necesidad de una reforma. Bueno, creo que en esta plática uno de los temas que está tratando de asomar la cara, de mostrarse, es el de conflicto de intereses, ¿no? Realmente lo que hay en muchas ocasiones, precisamente detrás de la actividad legislativa, puede ser conflicto de intereses, y me atrevería a sugerir un poco en el espíritu de todas estas reformas, que así como todo funcionario público, ya sea del Poder Legislativo o del Ejecutivo, presenta una declaración patrimonial al inicio de su encargo, debiera presentar una declaración de conflicto de intereses. ¿En qué temas puede trabajar? ¿En qué temas puede legislar? Porque después resulta que gente vinculada, por decir, a un medio de comunicación, pues acaba en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, o alguien vinculado con una empresa, ya sea tabacalera o cervecera o de licor, pues acaba en la Comisión de Salud, ¿no? Ciertamente yo creo que también aquí es otro de los ámbitos, seguramente algunas de estas iniciativas. Pero se nos ha acabado el tiempo. Quisiera agradecerles a ambos su participación. Diputado Daniel Ávila, muchas gracias. Doctora Mascot, también muchas gracias por su presencia. A ustedes que nos han acompañado en su hogar, les agradecemos su presencia y los invitamos a la siguiente emisión de su programa A Fondo.